Bienvenido de nuevo a nuestro canal, donde exploramos lo inexplicable y enfrentamos nuestros miedos más profundos. Hoy tenemos un encuentro escalofriante para compartir con ustedes. Prepárate mientras nos adentramos en el terrorífico mundo del Wendigo. En las tierras frías y desoladas del norte, las leyendas sobre los Wendigo han persistido durante siglos. Esta malévola criatura, nacida del canibalismo, atormenta las mentes de quienes se atreven a aventurarse en su territorio. Se dice que encontrarse con un Wendigo marca su perdición. Su escalofriante grito resuena entre los árboles y te congela en seco. Y cuando veas su forma retorcida emerger de las sombras, prepárate para enfrentar tu peor pesadilla. Su figura pálida y demacrada se mantiene erguida, sus largas garras brillan de hambre. El apetito insaciable del Wendigo lo lleva a cazar sin descanso, depredando tanto a humanos como a animales. Una vez tentado por su gusto por la carne, se convierte en una fuerza imparable que consume todo a su paso. Había transcurrido un año desde que dejé México para sumergirme en la gélida experiencia de vivir en Canadá. Vancouver se había convertido en mi hogar lejos de casa, con su diversidad cultural y su paisaje impresionante. Trabajaba en un acogedor café, disfrutando de la mezcla de acentos y sabores que me recordaban mi México natal. Pero aquella noche, mi vida daría un giro oscuro y sobrenatural. Decidí aventurarme a explorar las montañas cercanas, ansioso por experimentar la naturaleza salvaje de Canadá. Me abrigué con prendas térmicas, tomé una linterna y una botella de agua, y me dirigí hacia las montañas North Shore. Al principio, la caminata fue tranquila, pero a medida que me adentraba en el bosque, la atmósfera se volvía más densa y silenciosa. No estaba acostumbrado a la quietud del entorno, tan diferente al bullicio de mi ciudad natal. Me sentía pequeño entre los altos árboles que se alzaban en la oscuridad. Después de un par de horas, noté un cambio en el ambiente. El aire se volvió más frío, y una extraña sensación me recorrió la espalda. Me detuve, tratando de identificar la causa de mi inquietud. Fue entonces cuando escuché un aullido largo y estremecedor, un sonido que se mezclaba con el viento y que desencadenó en mí una mezcla de emoción y temor. Recordé las historias sobre el Wendigo que me contaban cuando era niño en México. Aunque sabía que muchos consideraban esas narrativas como meras leyendas, no pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda ante la posibilidad de encontrarme con esta criatura mítica. Decidí seguir adelante, intentando convencerme de que el aullido podría haber sido simplemente el viento entre los árboles. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, y cada crujido de hojas o susurro del viento me hacía dar un respingo. La luz de la luna se filtraba entre las copas de los árboles, creando sombras fantasmales que danzaban en el suelo nevado. Mi linterna titiló, y mientras trataba de arreglarla, escuché un susurro gutural a lo lejos. Levanté la vista y vi una figura borrosa entre los árboles. Parpadeé varias veces, pensando que era mi imaginación jugándome trucos, pero la figura se acercaba, revelando una silueta alta y delgada que se movía con gracia espeluznante. Mi corazón latía con fuerza mientras la figura se materializaba frente a mí. La luz de la linterna iluminó la cara de la criatura, y contuve el aliento al ver unos ojos brillantes y hambrientos que me miraban fijamente. Era un Wendigo, tal como lo describían las historias, su piel parecía estirada sobre los huesos, como si nunca hubiera conocido la saciedad. Retrocedí instintivamente, mi mente luchando por aceptar la realidad de lo que veía. Recordé las advertencias sobre no enfrentar a un Wendigo, de no caer bajo su mirada hipnótica. Pero la criatura no parecía interesada en mí como presa, al menos no de inmediato. El Wendigo emitió un sonido gutural, un susurro ronco que sentí más que escuché. Me quedé parado, incapaz de apartar la mirada de esos ojos que parecían contener siglos de soledad y desesperación. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural. Intenté retroceder, pero sus garras afiladas se cerraron alrededor de mí. Un aullido gutural llenó el aire mientras luchaba por liberarme de su agarre. La brutalidad del ataque me dejó aturdido y mareado. Golpes y arañazos llovieron sobre mí, y cada intento de resistencia parecía inútil. La linterna se había apagado en la lucha, y me encontré a merced de la criatura en la oscuridad. Finalmente, un golpe certero me dejó inconsciente. La última imagen que vi fue la mirada hambrienta del Wendigo antes de caer en la oscuridad. Recuperé la conciencia con dolor en todo el cuerpo. Estaba tirado en la nieve, temblando por el frío.
Recordé el ataque del Wendigo y me levanté con dificultad. Miré a mi alrededor, pero no vi rastro de la criatura. Cojeando, comencé el lento regreso a Vancouver. La noche había dejado cicatrices físicas y emocionales, pero también me brindó una nueva apreciación por la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad de la naturaleza. Al llegar a la ciudad, compartí mi experiencia con aquellos dispuestos a escuchar. Aunque muchos dudaron de la historia, algunos notaron las heridas en mi cuerpo como evidencia de un encuentro con lo desconocido. La noche del Wendigo se convirtió en un relato que compartí con cautela, recordándome que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, hay fuerzas en la naturaleza que siguen siendo misteriosas e incomprensibles. Desde entonces, mis exploraciones se volvieron más cautas, pero la fascinación por la naturaleza y su poder perdura, mezclada con un respeto más profundo por las fuerzas ocultas que pueden acechar en la oscuridad de la noche canadiense. Y aunque la noche del Wendigo permaneció como un recuerdo único y extraordinario, marcó el comienzo de una conexión más profunda con la naturaleza y sus misterios. El viento soplaba con fuerza a través de los densos bosques de Wisconsin, susurros inquietantes que se filtraban entre los árboles altos y esbeltos. La oscuridad envolvía el bosque mientras las sombras danzaban entre los troncos, creando una atmósfera de misterio y temor. Como guardabosques de la zona, siempre había sentido una conexión profunda con el bosque, pero esa noche algo en el aire le indicaba que no estaba solo. Mi nombre es David Mailer, y he sido guardabosques en el Parque Nacional de Chequamegon-Nicolet durante más de una década. He vivido entre estos árboles, he observado la vida salvaje, y he sido testigo de la majestuosidad de la naturaleza en su estado más puro. Sin embargo, nada de eso me preparó para el encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Era una noche de principios de invierno, el cielo estaba cubierto por un manto de nubes grises que impedían que la luz de la luna iluminara el espeso bosque. Mi deber era patrullar la zona para asegurarme de que todo estuviera en orden, especialmente durante la temporada baja cuando el parque estaba prácticamente desierto. La nieve crujía bajo mis botas mientras caminaba por el sendero principal, mi linterna iluminaba apenas unos metros adelante. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el susurro del viento y el crujir de la nieve bajo mis pies. A medida que avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis oídos captaban cada pequeño sonido en el bosque. Fue entonces cuando lo escuché, un gemido bajo y escalofriante, como si el viento mismo estuviera susurrando palabras indescifrables. Me detuve en seco, mi linterna temblaba en mi mano. No era la primera vez que escuchaba extraños sonidos en el bosque, pero este era diferente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando el gemido se intensificó, resonando en el aire. Decidí seguir el sonido, guiado por una mezcla de curiosidad y un profundo instinto de que algo malévolo se escondía en la oscuridad. El sendero me llevó más profundo en el bosque, donde los árboles se cerraban formando un túnel de ramas retorcidas y desnudas. La luz de mi linterna parpadeaba intermitentemente, como si el mismo bosque estuviera tratando de apagarla. Mis pasos eran acompasados por el sonido sordo de mis propios latidos, y la sensación de estar siendo observado se hizo más intensa. Fue entonces cuando la vi. Una figura alta y delgada se erguía entre los árboles, apenas visible entre las sombras. Mi linterna titiló y se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras peleaba por encender la linterna nuevamente. Cuando lo logré, la figura había desaparecido. La inquietud se apoderó de mí, pero no podía dar la vuelta. Algo en mi interior me impulsaba a continuar, como si estuviera destinado a enfrentar lo que fuera que se ocultara en la penumbra del bosque. Avancé con cautela, mi linterna iluminando el camino con una luz débil y temblorosa. El gemido volvió a resonar, más cercano esta vez. Mis sentidos estaban alerta, mis ojos escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, pero esta vez estaba más cerca, sus ojos brillando con un fulgor sobrenatural. Era alto y delgado, con extremidades alargadas y garras afiladas que se asomaban entre las sombras. Mis piernas temblaban, pero me obligué a mantener la compostura. No podía permitir que el miedo me paralizara. Retrocedí lentamente, consciente de que cada paso me alejaba un poco más de la criatura. Pero no importaba cuánto me alejara, siempre estaba ahí, observándome desde la oscuridad. La noche se volvió más fría y más oscura a medida que avanzaba. El gemido se transformó en un susurro gutural que resonaba en mi mente, como si la criatura estuviera hablando directamente a mi alma.
No entendía las palabras, pero sentía el peso de su significado, un mensaje de terror y desesperación. Perdí la noción del tiempo mientras vagaba por el bosque, perseguido por la presencia invisible del Wendigo. Mis pensamientos se volvieron confusos, mi mente nublada por la influencia de la criatura. A medida que avanzaba, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba, y me encontré atrapado en un laberinto de árboles retorcidos y sombras amenazadoras. Fue entonces cuando llegué a un claro en el bosque, un espacio abierto rodeado por árboles cubiertos de nieve. En el centro del claro, la figura del Wendigo se erguía, sus ojos brillando con un fulgor hambriento. El gemido resonaba en el aire, más fuerte y desgarrador que nunca. Una sensación de terror indescriptible se apoderó de mí mientras la criatura avanzaba lentamente hacia mí. Mis piernas se negaban a moverse, como si estuvieran ancladas al suelo. La figura del Wendigo se acercó más y más, sus garras extendiéndose hacia mí. Pude ver sus dientes afilados y la piel desgarrada que cubría su cuerpo huesudo. Cerré los ojos con fuerza, esperando el inevitable ataque de la criatura. Pero en lugar de sentir sus garras, solo escuché el gemido desvaneciéndose en el viento. Abrí los ojos con cautela y me encontré solo en el claro, la figura del Wendigo había desaparecido. La calma que siguió fue aún más inquietante que el encuentro con la criatura. El bosque estaba en silencio, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Me tambaleé hacia atrás, mi mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. Decidí regresar al sendero principal y salir lo más rápido posible de ese bosque maldito. Mis pasos eran rápidos y frenéticos, mis ojos vigilando cada sombra en busca de cualquier signo del Wendigo. A medida que avanzaba, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si estuviera conspirando para retenerme. Finalmente, emergí del bosque y me encontré de nuevo en el borde del Parque Nacional. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones, y el cielo estrellado me recordó que el mundo seguía su curso normal fuera de aquel rincón oscuro del bosque. Me apresuré hacia la seguridad del centro de visitantes, decidido a poner fin a aquella noche de pesadilla. Al llegar al centro de visitantes, encontré al guardaparques de turno, un hombre de mediana edad llamado Tom, quien notó mi aspecto desaliñado y mi expresión aterrada. Le conté mi encuentro con el Wendigo, pero sus ojos mostraban escepticismo. «Deberías tomarte un descanso, David. El estrés y la soledad pueden jugar malas pasadas en la mente», me dijo Tom, intentando tranquilizarme. Pero yo sabía lo que había visto y sentido en el bosque. Aquello no era producto de mi imaginación. Pasaron días antes de que pudiera conciliar el sueño, atormentado por pesadillas que revivían una y otra vez mi encuentro con el Wendigo. Con el tiempo, traté de convencerme de que lo que experimenté fue solo una alucinación, un truco de la mente causado por la soledad y el estrés. Pero el recuerdo persistía, grabado en mi memoria como una cicatriz imborrable. Mi vida como guardabosques cambió para siempre, y aunque continué con mi trabajo, una sombra de temor se aferró a mí, recordándome que en el corazón del bosque de Wisconsin, algo oscuro y antiguo acechaba entre los árboles. Los rumores sobre mi encuentro con el Wendigo se extendieron entre los habitantes locales y otros guardabosques. Algunos se burlaron, creyendo que era una historia inventada para llamar la atención. Otros, sin embargo, me miraban con ojos serios, como si compartieran un secreto oscuro que no se atrevían a pronunciar en voz alta. Mis noches se volvieron inquietas, plagadas de sueños perturbadores en los que la figura del Wendigo emergía de las sombras, sus ojos brillando con un hambre insaciable. Intenté ignorar los murmullos y las miradas furtivas, pero la sensación de que algo me observaba persistía, incluso en los momentos en que estaba rodeado de gente. Un día, recibí una carta de un anciano que vivía en un pequeño pueblo cerca del Parque Nacional. La carta estaba llena de referencias a antiguas leyendas indígenas sobre el Wendigo, criaturas sobrenaturales que acechaban los bosques y se alimentaban de la carne humana. El anciano afirmaba que el Wendigo no era solo una criatura de la mitología, sino una presencia real que se movía entre los árboles, esperando a aquellos lo suficientemente desafortunados como para cruzar su camino. Intrigado y aterrado al mismo tiempo, decidí investigar más a fondo las leyendas locales sobre el Wendigo. Hablé con ancianos de la tribu Ojibwa, quienes compartieron conmigo historias transmitidas de generación en generación. Según sus relatos, el Wendigo era un ser maligno, una manifestación de la avaricia y la desesperación humanas. Se decía que aquellos que se entregaban a la codicia y la violencia podían ser poseídos por el espíritu del Wendigo, transformándose en criaturas hambrientas de carne humana. A medida que profundizaba en las leyendas,
mi miedo se mezclaba con una extraña fascinación. ¿Era posible que el Wendigo que encontré en el bosque fuera el resultado de la corrupción humana, una manifestación de los oscuros impulsos que yacen en el corazón de todos nosotros? Mis investigaciones me llevaron a descubrir antiguos rituales y amuletos utilizados por las tribus locales para protegerse del Wendigo. Aunque inicialmente escéptico, decidí llevar a cabo algunos de estos rituales en un intento desesperado de alejar la sombra que se cernía sobre mí. Realicé ceremonias alrededor de fogatas, colgué amuletos en mi cuello y recité palabras ancestrales en la oscuridad del bosque. Sin embargo, cada intento de alejar al Wendigo parecía tener el efecto contrario. Mis noches se volvieron más inquietantes, y la figura del Wendigo se materializaba en mis sueños con una presencia más intensa que nunca. Comencé a dudar de mi cordura, preguntándome si acaso mi obsesión con el Wendigo estaba transformándome lentamente en una de esas criaturas hambrientas de carne humana. Una noche, mientras patrullaba el bosque con una linterna temblorosa, la figura del Wendigo apareció ante mí de nuevo. Esta vez, no intenté huir ni luchar. En lugar de eso, me quedé parado, mirando a los ojos de la criatura. La oscuridad se cerró a mi alrededor mientras el gemido resonaba en mi mente. Fue entonces cuando algo cambió. En lugar de atacarme, el Wendigo se desvaneció lentamente, como si la criatura nunca hubiera estado allí. Un sentimiento de alivio y desesperación se mezclaron dentro de mí. ¿Qué significaba esto? ¿Había ganado la criatura, o simplemente había decidido dejarme en paz? Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña calma. El Wendigo no volvió a aparecer, y poco a poco, mi vida volvió a una relativa normalidad. Sin embargo, la sombra de la criatura seguía acechándome en mis pensamientos, recordándome que el bosque de Wisconsin guardaba secretos antiguos y oscuros. Decidí dejar mi trabajo como guardabosques y mudarme lejos del parque nacional. Busqué refugio en una pequeña ciudad costera, tratando de dejar atrás los recuerdos de aquella noche aterradora. Me instalé en una casa modesta, lejos de los densos bosques que me habían visto enfrentarme al Wendigo. Aunque intenté reanudar una vida normal, la sombra de aquel encuentro continuaba persiguiéndome. Al llegar al nuevo lugar, me sumergí en la simplicidad de la vida cotidiana. Trabajé en una pequeña tienda local, conocí a los habitantes del pueblo y me embarqué en la tarea de reconstruir mi vida. La comunidad acogedora me brindó la oportunidad de sanar y dejar atrás las sombras del bosque de Wisconsin. Las noches ya no estaban marcadas por pesadillas, y el gemido del Wendigo se desvaneció en el murmullo distante del océano. Paseé por las playas al atardecer, sintiendo la arena bajo mis pies y observando cómo el sol se sumergía lentamente en el horizonte. La paz y la serenidad del entorno me ayudaron a encontrar la calma interior que tanto necesitaba. A medida que los meses pasaban, construí nuevas amistades y disfruté de la belleza simple de la vida costera. Participé en actividades comunitarias, exploré los senderos que serpentean alrededor del pueblo y encontré consuelo en la naturaleza curativa del mar. Cada día me alejaba más de la sombra del Wendigo y me sumergía más profundamente en mi nueva vida. Aunque el recuerdo del Wendigo nunca desapareció por completo, aprendí a vivir con él sin dejar que dictara mi presente. La belleza del océano me recordaba que, a pesar de las oscuridades que había enfrentado, había encontrado un lugar donde la luz y la esperanza podían florecer nuevamente. En mi pequeño refugio costero, dejé atrás la vida de guardabosques y el bosque que había sido testigo de mis miedos más profundos. Encontré una nueva identidad entre las olas y los vientos marinos, donde el pasado quedó atrás y el futuro se extendía como un horizonte lleno de posibilidades. Así, construí una nueva vida, agradecido por la oportunidad de comenzar de nuevo en un rincón del mundo donde las sombras del pasado no podían alcanzarme. La noche caía sobre el espeso bosque, y la luna apenas arrojaba sus pálidos rayos a través de las densas ramas de los árboles. El equipo de bomberos forestales avanzaba con determinación, arrastrando sus mangueras y llevando pesados tanques de agua en sus espaldas. El incendio que arrasaba el área no daba tregua, devorando árboles centenarios y crepitando con ferocidad en la penumbra. Yo era parte de ese equipo, un grupo de hombres y mujeres valientes que se enfrentaban a las llamas con el único propósito de proteger la naturaleza que amábamos. La tarea era ardua y peligrosa, pero la responsabilidad pesaba más en nuestras conciencias que el fuego mismo. Hasta esa noche, ninguno de nosotros imaginaba que tendríamos que enfrentarnos a algo mucho más aterrador que las llamas. Mientras avanzábamos a través de la penumbra, el humo se arremolinaba a nuestro alrededor, llenando el aire con un olor acre y asfixiante.
El crujir de las llamas y el crepitar de la madera consumida nos acompañaban como un macabro coro, mientras cada paso que dábamos nos acercaba al corazón del incendio. De repente, un sonido agudo y escalofriante cortó el aire. Era un grito que parecía resonar desde lo más profundo del bosque. Nos detuvimos en seco, nuestras linternas parpadeando en la oscuridad, mientras intercambiábamos miradas de confusión y temor. Aquel grito no provenía de un animal salvaje, tenía un tono humano, pero distorsionado, como si la agonía y el sufrimiento se hubieran fusionado en un único lamento desgarrador. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó Sara, una de las bomberas, con la voz temblorosa. Asentí, pero nadie se atrevía a hablar. La tensión se apoderó de nuestro grupo mientras tratábamos de discernir el origen de aquel sonido siniestro. Decidimos continuar, convencidos de que debíamos llegar al foco del incendio lo antes posible para contener la destrucción. A medida que nos adentrábamos más en la oscuridad, la temperatura aumentaba y el resplandor rojizo del fuego iluminaba las copas de los árboles. La maleza crujía bajo nuestros pies, y los sonidos de la naturaleza se habían silenciado, como si la misma tierra estuviera conteniendo el aliento. De repente, una figura se movió en la penumbra, apenas perceptible entre las sombras danzantes de las llamas. Era alta y delgada, con extremidades alargadas que se retorcían de manera antinatural. Mi corazón se aceleró al instante, y apreté con fuerza el mango de mi hacha. ¿Tú?, gritó uno de los bomberos, apuntando con su linterna hacia la figura. «Detente». Pero la criatura no respondió. En cambio, se desvaneció entre los árboles, dejándonos con la incertidumbre de si realmente habíamos visto algo o si la fatiga y el calor nos estaban jugando malas pasadas. Decidimos continuar, aunque la incomodidad persistía en el aire. Los árboles parecían susurrar entre ellos, como si fueran testigos de algo que escapaba a nuestra comprensión. Avanzamos con cautela, nuestros sentidos alerta ante cualquier movimiento en la oscuridad. De repente, otro grito atravesó la noche, más cercano esta vez. Era el mismo lamento desgarrador, pero esta vez parecía impregnado de una furia inhumana. Nuestras linternas se agitaron mientras buscábamos la fuente del sonido, pero la oscuridad y el humo hacían difícil distinguir algo más allá de unos pocos metros. «Esto no puede ser normal», exclamó Marcos, uno de los bomberos más experimentados. «Debemos tener cuidado, esto no parece ser solo un incendio forestal». La sensación de inquietud se apoderó de nosotros mientras continuábamos avanzando. El bosque estaba lleno de sombras que se movían de manera amenazante, y cada rincón parecía albergar secretos oscuros. En un momento, creí ver ojos brillantes entre las ramas, pero desaparecieron antes de que pudiera asegurarme de su existencia. Llegamos al epicentro del incendio, donde las llamas rugían con mayor ferocidad. Desplegamos nuestras mangueras y comenzamos a luchar contra el fuego, pero algo más parecía emerger de entre las llamas. La figura delgada y retorcida, la misma que habíamos visto antes, se alzó entre las sombras danzantes del fuego. «Ahí está de nuevo», gritó Sara, señalando hacia la criatura. Esta vez, no se desvaneció. En cambio, avanzó hacia nosotros con una lentitud deliberada. Su piel era pálida y desgarrada, como si estuviera hecha de sombras y humo. Tenía ojos brillantes y hambrientos que nos miraban con una intensidad aterradora. «Retrocedan», ordenó Marcos, pero la criatura no parecía dispuesta a detenerse. Nos alejamos, retrocediendo con paso vacilante mientras la criatura avanzaba hacia nosotros. Algo en su mirada transmitía una sed de sufrimiento y desesperación, y temíamos lo que podría suceder si no encontrábamos una manera de detenerla. «¿Qué es eso?», preguntó otro bombero, cuya voz temblaba con el miedo palpable. «No lo sé, pero no creo que sea humano», respondió Marcos, levantando su hacha defensivamente. La criatura emitió otro grito desgarrador, pero esta vez se mezcló con un sonido gutural y amenazante. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos rodeados por más de esas figuras espectrales. Surgían de entre las sombras, avanzando con pasos lentos pero implacables. «Esto es una locura. Tenemos que salir de aquí», grité, sintiendo la angustia apoderándose de mí. Aun con la amenaza a nuestro alrededor, intentamos retroceder, pero las criaturas nos cerraban el paso. La lucha contra el fuego se volvía cada vez más imposible mientras las sombras avanzaban, consumiendo el aire con su presencia ominosa. «¡Alto! Deténganse»,
exclamó una voz entre la multitud de criaturas. La criatura original, la más alta y retorcida, se adelantó. Su voz resonó en la oscuridad, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no solo era una amenaza física, sino algo más oscuro y retorcido. Somos los guardianes del bosque. Su fuego nos duele. Deben pagar por su transgresión, dijo la criatura, su voz resonando en nuestros oídos como un eco distorsionado. No queremos dañar el bosque, solo estamos tratando de apagar el fuego, explicó Marcos, con la esperanza de que pudiera razonar con la criatura. Pero la criatura no mostró signos de comprensión. En cambio, sus ojos brillaron con una luz siniestra, y las sombras a su alrededor parecieron oscurecerse aún más. El fuego debe arder. No pueden detenerlo. Ustedes despiertan al Wendigo, y él demanda un precio. El nombre resonó en el aire, enviando escalofríos por mi espina dorsal. Habíamos escuchado historias sobre el Wendigo, una criatura de la mitología nativa americana que se alimentaba de la desesperación y el sufrimiento humano. Pero siempre lo consideramos una leyenda, algo que no existía más allá de las historias de campamento. La criatura avanzó hacia nosotros con pasos lentos pero seguros. Los otros guardianes del bosque se mantenían a sus lados, listos para cumplir su voluntad. Intentamos desesperadamente encontrar una salida, pero estábamos atrapados entre las llamas y la amenaza sobrenatural que teníamos frente a nosotros. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó Sara, con voz temblorosa. El Wendigo emitió una risa gutural que envió escalofríos por todo nuestro ser. Deben pagar el precio del fuego. Un sacrificio para calmar la ira de la naturaleza. En ese momento, entendimos que no éramos simplemente bomberos luchando contra un incendio. Nos habíamos adentrado en un reino oscuro, donde la realidad y la mitología se entrelazaban de manera aterradora. El Wendigo exigía un precio por perturbar el equilibrio del bosque, y estábamos atrapados en su implacable juicio. Las llamas seguían rugiendo a nuestro alrededor, pero ahora enfrentábamos una elección imposible. ¿Deberíamos intentar enfrentarnos a la criatura y sus guardianes, o aceptaríamos el destino que nos imponían? La oscuridad del bosque parecía devorarnos, y el miedo se aferraba a nuestros corazones con garras heladas. No hay escape, dijo el Wendigo, como si leyera nuestros pensamientos. Deben decidir, el fuego o el sacrificio. Miré a mis compañeros, sus rostros reflejando el miedo y la incertidumbre que sentía en mi propio interior. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a una criatura de la mitología, a algo que trascendía la lógica y la realidad? Debemos luchar, dijo Marcos, apretando su hacha con determinación. No podemos dejarnos vencer por una maldición antigua. Nos preparamos para el enfrentamiento, conscientes de que nuestras posibilidades eran limitadas. El Wendigo emitió otro grito, y las sombras a su alrededor parecieron cobrar vida propia, envolviéndonos en una oscuridad opresiva. La batalla fue feroz, con las llamas rugiendo a nuestro alrededor mientras luchábamos contra las criaturas sobrenaturales. El Wendigo lideraba la carga, con sus garras afiladas y su figura distorsionada moviéndose con agilidad aterradora. Aunque éramos valientes, nuestras fuerzas se desvanecían ante la amenaza sobrenatural. En medio de la lucha, Sara cayó al suelo, herida por las garras afiladas de un guardián del bosque. Su grito de dolor resonó en la oscuridad, y la visión de su sufrimiento nos impulsó a luchar con más ferocidad. No podíamos permitir que el Wendigo se saliera con la suya. «Vete de aquí. Salven a Sara», gritó Marcos, mientras luchaba contra la criatura. Algunos de nosotros corrimos hacia Sara, arrastrándola fuera del alcance de las sombras. Tratamos de curar sus heridas de la mejor manera posible, pero sabíamos que el tiempo jugaba en nuestra contra. Mientras tanto, la batalla en el bosque continuaba, con los rugidos de las llamas y los gritos de los combatientes llenando la noche. Finalmente, después de una feroz lucha, logramos repeler al Wendigo y sus guardianes. La criatura emitió un gruñido gutural antes de desaparecer entre las sombras, llevándose consigo la oscuridad que había traído consigo. Respiramos con dificultad, agotados y heridos, pero la sensación de victoria fue efímera. Sara estaba gravemente herida, y la realidad de nuestras circunstancias se hizo evidente. Habíamos desatado algo antiguo y malévolo al perturbar el equilibrio del bosque. El precio de nuestra intervención era alto, y ahora enfrentábamos las consecuencias de nuestras acciones. «Tenemos que salir de aquí», dijo Marcos, mirando a su alrededor con cautela. «No sabemos cuándo regresará el Wendigo,
con Sara en brazos, nos dirigimos hacia el borde del bosque, alejándonos de las llamas que seguían devorando la vegetación. El humo se disipaba lentamente, revelando la destrucción que habíamos causado y la cicatriz que marcaba el bosque para siempre. La noche se volvió silenciosa mientras abandonábamos el bosque, pero sabíamos que la historia no había terminado. El Wendigo seguía ahí, aguardando en las sombras. Nos adentramos en la noche, con el peso de nuestras acciones marcando cada paso. Aunque habíamos logrado repeler al Wendigo, la sensación de inquietud persistía en el aire, como si el bosque mismo guardara memoria de lo que habíamos desatado. Sara gemía de dolor en brazos de Marcos, y su mirada reflejaba el tormento tanto físico como emocional. Sabíamos que necesitábamos ayuda médica urgente, pero también entendíamos que explicar lo que realmente había sucedido en ese bosque sería una tarea difícil. Las criaturas que habíamos enfrentado no encajaban en la realidad de la mayoría, y temíamos que nuestras palabras fueran recibidas con escepticismo. A medida que salíamos del bosque, nos dimos cuenta de que algo había cambiado en el entorno. El silencio pesaba sobre nosotros, y la oscuridad de la noche era más densa fuera del alcance de las llamas. El brillo de la luna apenas iluminaba nuestro camino, como si el bosque estuviera sumido en una penumbra eterna. Decidimos dirigirnos a la carretera más cercana para buscar ayuda. A medida que nos alejábamos, los árboles parecían observarnos con ojos imaginarios, como si el bosque mismo estuviera consciente de nuestra intrusión. En el fondo de nuestras mentes, la advertencia del Wendigo resonaba: el fuego debe arder. Ustedes despiertan al Wendigo, y él demanda un precio. Cuando finalmente llegamos a la carretera, nos encontramos con la realidad del mundo exterior. Las luces de los vehículos iluminaban la oscuridad, pero estábamos lejos de sentirnos seguros. Buscamos ayuda en el primer automóvil que se detuvo, explicando nuestra situación de manera tan coherente como pudimos. Sin embargo, la mirada escéptica del conductor nos recordó lo absurdo que sonaba todo. Parecen haber tenido una noche intensa, comentó con una sonrisa burlona. ¿Un incendio forestal y encuentro con criaturas míticas? Nuestro relato sonaba irreal incluso para nosotros mismos, y mientras el conductor se alejaba con una risa incrédula, nos quedamos allí, varados en la oscuridad de la carretera. Después de varios intentos fallidos de obtener ayuda, finalmente logramos contactar con los servicios de emergencia y esperamos en la desierta carretera a que la ayuda llegara. Sara fue llevada al hospital más cercano, donde recibió atención médica urgente. Mientras esperábamos en la sala de espera, compartimos miradas cargadas de preocupación. La experiencia en el bosque nos había marcado profundamente, y ahora enfrentábamos las consecuencias de nuestras decisiones. Al día siguiente, una noticia inquietante apareció en los medios locales. El incendio forestal que habíamos intentado sofocar había cesado misteriosamente, como si la naturaleza misma hubiera decidido extinguir las llamas. Pero la desaparición del fuego no calmó nuestras mentes. Sabíamos que el Wendigo seguía ahí, aguardando en las sombras del bosque. Investigamos más sobre la criatura y descubrimos relatos antiguos de la región que hablaban de un espíritu vengativo asociado con el bosque. La leyenda coincidía con nuestra experiencia, y la realidad del Wendigo se volvía cada vez más difícil de ignorar. Reunimos al equipo de bomberos forestales y decidimos enfrentar la situación de frente. A pesar de nuestras dudas y miedos, estábamos determinados a poner fin a la maldición que habíamos desatado. Equipados con linternas, hachas y una resolución inquebrantable, nos adentramos nuevamente en el bosque. La noche estaba en calma cuando llegamos al epicentro del incendio extinguido. La devastación se extendía a nuestro alrededor, pero no había señales del Wendigo ni de sus guardianes. Nos aventuramos más profundamente, guiados por la intuición y la conexión con el bosque que ahora comprendíamos de manera diferente. Caminamos en silencio, con la mirada fija en cada sombra, cada rincón oscuro. Sabíamos que la criatura podía aparecer en cualquier momento, pero esta vez estábamos preparados para enfrentarla. El bosque susurraba a nuestro alrededor, como si nos guiara hacia el corazón mismo de la maldición que habíamos liberado. De repente, el aire se volvió pesado, y un frío glacial nos envolvió. Una figura distorsionada emergió entre los árboles, el Wendigo, con sus ojos brillantes y su presencia oscura. Pero esta vez, no retrocedimos. Hemos venido a poner fin a esto, declaró Marcos, sosteniendo su hacha con firmeza. La criatura emitió su grito gutural, pero no mostró signos de agresión inmediata. Estábamos en su territorio, y era obvio que el Wendigo nos estaba evaluando.
No queremos más destrucción. Queremos enmendar nuestro error y restaurar el equilibrio del bosque, añadí, buscando algún indicio de entendimiento en los ojos del Wendigo. La criatura nos observó en silencio, como si estuviera sopesando nuestras palabras. La tensión en el aire era palpable, y durante un momento, temimos que el Wendigo decidiera atacarnos nuevamente. Pero luego, con una lentitud deliberada, la figura se desvaneció en la oscuridad. Quedamos perplejos, sin comprender completamente lo que acababa de suceder. El bosque parecía recobrar vida a nuestro alrededor, y el frío glacial se disipó. La paz retornó, como si el equilibrio se hubiera restaurado. Dejamos el bosque en silencio, reflexionando sobre lo que habíamos presenciado. Aunque el Wendigo se había ido, sabíamos que debíamos aprender de nuestra experiencia. La naturaleza tenía su propia sabiduría y su propio poder, y era nuestra responsabilidad respetarla y protegerla. Regresamos a nuestras vidas cotidianas, pero el recuerdo del encuentro con el Wendigo nos persiguió como una sombra. El bosque, una vez nuestro lugar de trabajo y refugio, se había convertido en un recordatorio constante de la interconexión entre el hombre y la naturaleza. La experiencia nos había cambiado, y aunque la sociedad continuaba en su curso habitual, llevábamos el peso de lo sobrenatural en nuestras almas. El tiempo pasó, y la historia del encuentro con el Wendigo se convirtió en un secreto compartido entre nosotros, un lazo invisible que nos unía. Pero la paz que había regresado al bosque no eliminó por completo nuestra preocupación. Si bien el Wendigo había desaparecido, la mitología que lo rodeaba seguía siendo un misterio. Algunos de nosotros, impulsados por una necesidad de comprensión, se adentraron en la investigación de antiguos relatos y leyendas. Descubrimos que el Wendigo no era simplemente una criatura de la imaginación, sino una entidad que simbolizaba la ira de la naturaleza ante la imprudencia humana. Era un guardián, un protector que exigía respeto por el equilibrio de la vida. Los meses pasaron, y aunque la historia del encuentro con el Wendigo se volvió un relato conocido entre nosotros, la comunidad en general seguía ajena a la verdad. Optamos por mantener el secreto, temiendo que nuestras experiencias fueran malinterpretadas o ridiculizadas. Un año después del incidente, decidimos regresar al bosque. Esta vez, nuestro propósito no era combatir un incendio, sino honrar y preservar la naturaleza. Plantamos árboles, restauramos áreas afectadas y trabajamos para sanar las heridas que nosotros mismos habíamos causado. La experiencia con el Wendigo nos enseñó que éramos responsables no solo de combatir los fuegos físicos, sino también de proteger el equilibrio espiritual del bosque. El bosque respondió con un renacimiento gradual. La vida regresó a las áreas devastadas, y los pájaros cantaron de nuevo entre las ramas. La paz que habíamos perdido se recuperó lentamente, y la sombra del Wendigo parecía disiparse en la medida en que demostrábamos nuestro respeto y compromiso con la tierra. Aunque la historia del Wendigo permaneció como un secreto entre nosotros, decidimos compartir nuestra experiencia de manera simbólica con la comunidad. Organizamos charlas educativas sobre la importancia de la conservación y el respeto hacia la naturaleza. Queríamos que otros aprendieran de nuestra experiencia y comprendieran que, en nuestra búsqueda por el progreso, a menudo olvidamos que somos parte de un ecosistema delicado. Con el tiempo, la historia se convirtió en un cuento que se contaba alrededor de fogatas y en escuelas locales. La leyenda del Wendigo, aunque envuelta en un manto de mito, llevaba consigo un mensaje claro: el respeto hacia la naturaleza era esencial para la supervivencia de la humanidad. Nuestro encuentro con el Wendigo nos dejó cicatrices físicas y emocionales, pero también nos otorgó una sabiduría que no habríamos adquirido de ninguna otra manera. Aprendimos que, en nuestro afán de conquistar la naturaleza, a menudo perdemos de vista nuestra conexión con ella. La historia del Wendigo se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque tengamos la capacidad de controlar el fuego, no podemos ignorar las llamas espirituales que avivan el alma del bosque. Con el tiempo, el bosque recuperó su esplendor, y nosotros, como guardianes renovados, continuamos nuestra labor de preservación y protección. La leyenda del Wendigo se convirtió en parte de la rica historia del bosque, una historia que compartimos con las generaciones futuras como una advertencia y una inspiración para cuidar y respetar la tierra que compartimos con todas las criaturas, míticas o no.